que es el parto anormal, la distosia de trabajo de parto, distocias, así se conoce, distocias es trabajo de parto anormal. O parto disfuncional. Cuando me hablan de parto normal o disfuncional, estamos hablando de distocias. Distocias. Entonces, hay que entender que el trabajo de parto, todo trabajo de parto depende principalmente de lo siguiente. Un trabajo de parto normal depende de quién, de las 3P. P de potencia, la contracción, la dinámica uterina. P de producto, el pasajero producto. Y la pelvis, P de pelvis por canal de parto. Esto lo podemos hacer la dinámica uterina, esto es el feto y esto es el canal. La dinámica uterina ejerce la parte activa del trabajo de parto, mientras que el producto es netamente pasivo a lo que genera las contracciones y la pelvis, la forma de la pelvis también es un elemento pasivo en el trabajo de parto. Es importante entonces las contracciones uterinas. En alteraciones de la potencia podemos encontrar una contracción uterina inadecuada, múltiples marcapasos uterinos. Es importante que las contracciones uterinas empiecen en el cuerno derecho, ahí está el foco, es más intenso en el fondo y desciende. Así que una contracción uterina normal, vamos a ver, una potencia o dinámica uterina normal va a significar que cumple con la triple gradiente. ¿Y qué es la triple gradiente? Significa que la dinámica uterina empieza en un fondo. Un momentito. Empieza en el fondo uterino en un cuerno. Este es un detalle importantísimo. La contracción uterina de un trabajo de parto empieza en el fondo uterino, generalmente en un cuerno. Así como en cardiología, ¿no? Hablamos de que el impulso cardíaco, la contracción empieza en el nódulo sinusal y si se transmite por el corazón, ¿sí? Acá también aplica ese concepto. Empiezan casi siempre en el cuerno derecho del útero. Además, es más intensa en el fondo y más duradera también en el fondo uterino, y desciende paulatinamente hacia el cervix. Este es el concepto de la triple gradiente, ¿sí? La triple gradiente de trabajo de parto. Entonces, para que aparezca la distosia de trabajo de parto en potencia, es porque la contracción uterina es inadecuada, hay múltiples marcapasos uterinos, así no funciona, esto va a generar disfinamias. Al haber múltiples focos uterinos, es ineficiente el trabajo de parto. También malformaciones uterinas o infecciones uterinas pueden alterar la contracción. Falta de fuerza para empujar, agotamiento materno, discapacidad materna, de repente por alguna alteración ósea, siguiendo a la distosia de canal. De repente la paciente tiene una enfermedad que es la espina bífida o tiene una cuadriplegia, no va a poder pues colaborar. Bloqueo epidural sensibilidad y motor y distosia del trabajo de parto con lo que respecta al producto al pasajero. Es un feto que está con una posición anormal, presentación occipito posterior, ya vamos a ver, detención transversa, sincretismo, deflexión, un cordón corto, un cordón breve, sí,
Anormalidades fetales como hidrocefalia, una masa craneana, masas cervicales y sacras o hidropesia. Aquí está lo que hablábamos del asincretismo y del sincretismo. Esto es lo normal, el sincretismo, y vean el asincretismo. La curva de Nagele o la unicidad Lisman. El asincretismo posterior es grave, es muy grave. Esto es para entender. Esto puede llegar un asincretismo persistente, irreductible, es decir, que no mejora, irreductible, va a terminar en cesárea. Aunque sea buena pelvis, aunque sus diámetros sean adecuados del B, terminan mal. Muy bien, esto es para tener presente, por favor, esta parte sí es importantísima, me han hecho muchas preguntas, es un concepto, son conceptos que sí tienen que fijarlo desde ahora, y hay que tener en cuenta lo siguiente. Las deflexiones, la deflexión de que también es por parte fetal, contribuyen al parto normal. Esto es lo normal, una presentación de vértice. Vamos a palpar la fontanela menor o lamboidea, la fontanela posterior, el diámetro que se nos plantea es el occipito pragmático, 9.5 centímetros, que es un diámetro aceptable, y es un 95% de todos los partos. Eso está ok, esto es lo óptimo. Pero miren cuando hay deflexión de brecma, de frente o de cara, de primer, segundo, tercer grado. En la deflexión de brecma lo que se va a palpar es la fontanela mayor o bregmática, el diámetro es occipito frontal con estas medidas, y en nariz, que es el parámetro de punto de referencia en de frente, el diámetro occipito mentoniano, vértice mentoniano, 13.14 centímetros. Y en de cara es mentón, el punto de referencia. El diámetro limitante es submento bregmático. Y acá quiero aclarar lo siguiente, jóvenes. En la deflexión de frente yo puedo palpar la nariz, parte de los ojitos, las cejas, pero el punto de referencia o referencia, a veces lo confunden, es la parte indistinguible, la parte característica o de comparación. Y esa tablita lo hago en mención a lo que la literatura pues lo menciona fuertemente. Van a encontrar muchas controversias en preguntas antiguas, pero esto es lo que ahorita debe ser útil para que les pueda permitir orientarse no solo en sus exámenes, sino en el momento que ustedes hagan su internado. Y aquí está, mire, para cada lado, para cada tipo. Cuando está bien flexionadito, el parto vaginal es posible. Ahí no hay ningún inconveniente. Pero cuando es una deflexión de primero o segundo grado, eso es cesárea. Mira las medidas, 11.5, 3,5, 14, es cesárea, ahí no hay pierde. Pero cuando es deflexión de cara, uno dice, profe, pero deflexión de cara es 9.5 centímetros, sí, pero solo la variedad mento anterior es la que puede tener parto vaginal, porque si es mento posterior, ese es cesárea. Así que de esto han hecho mucha exploración de preguntas. Mento posterior de cara, eso es cesárea. Preguntas que me hacen, a ver. ¿Qué diámetro materno me sirve para saber si pasa? Ah, eso lo vamos a ver en pelvis. Eso lo vamos a ver en pelvis, no te desesperes, vamos a verlo en pelvis. Toditas sus preguntas son absueltas. Las que sí son más exquisitas de terapéutica, eso vamos a tener que verlo, ¿no? Con preguntas en el desarrollo de las siguientes sesiones. Bien, la desproporción, no necesariamente el diámetro diagonal, ahorita vamos a comentar. La desproporción cefalopélvica tiene que ver ya cuando es con respecto a la pelvis, ¿no? Desproporción, la frecuencia de 1 en 250 partos. Ese término de desproporción cefalopélvica es el más adecuado a emplear. Hablar de estrechez pélvica es cuando una pelvis es menor de sus diámetros para un promedio estadístico esperado. Acá en la desproporción cefalopélvica es o porque el feto es grande o no oferta buenos diámetros o porque la pelvis no es la más óptima. Una frecuencia en 250 partos con un peso fetal o tamaño cefálico mayor al usual y el diagnóstico es en retrospectiva. El diagnóstico es en retrospectiva.
el tipo de pelvis, hay varios tipos de pelvis. ¿Ah? Caldwell y Molloy en los años 40 establecieron en función al estrecho superior 4 tipos de pelvis: la ginecoide, la androide, la antropoide y la platipeloide. Entonces, esa clasificación de Caldwell y Molloy es de los años 40. Estamos hablando ya de hace 80 años atrás. Esto es de los años 40. Pero son conceptos que aún nos siguen preguntando, pero que en la práctica no tienen mayor aplicabilidad clínica. Básicamente es una cuestión de cultismo, ¿no? Saber cómo era el tipo de pelvis. Y además el hábito de vida de las mujeres ha cambiado en los últimos 100 años, ¿no? Ahora el estilo de vida, la alimentación, el biotipo de la mujer ha diferido y de tal manera que esto es una descripción, bueno, de cultura, pero no es algo que sea mandatorio porque no van a ver que alguien diga pelvis platipeloide o androide. O es ginecoide o no es ginecoide. O es compatible o no es compatible. Así de simple. Entonces, eso para tenerlo en cuenta. Cuando digo de manera retrospectiva, significa, oye, el parto no avanza bien, le hago cesárea. ¿Pero por qué? Porque no desciende, no avanza. ¿Qué será? Y cuando se produce el parto, uno ve, oye, sí, mira, la cabecita, caput, estaba bien, estaba la cabecita con las suturas superpuestas. Entonces, ¿qué es lo que más ha sido? Ah, ya, esto ha sido una desproporción cefalopélvica. Es decir, el diagnóstico ya se plantea después de haber ocurrido los hechos, ya uno hace el análisis retrospectivo y ahí es donde sale la discusión de una desproporción cefalopélvica. Cuando tenemos mentón, sí. Cuando tenemos un feto que está en presentación de cara mentón anterior, yo le puedo permitir el parto vaginal. Pero si es un mentón posterior, obviamente contraindicado, preferible de lejos la cesárea. ¿Y qué? Porque esté de carita y tenga riesgo de edema facial, o le voy a hacer la cesárea. No, eso no es contundente. No, por edema facial. Felizmente esos problemas revierten prontamente una vez que se produjo el parto. No es tan correcto esa afirmación, doctora. Esto es otra forma, y para no perder la gráfica anterior, las deformaciones pélvicas como la sexostosis. Y acá tengo que mencionar esto porque me lo topé muy bien en una explicación. La primera causa de distocias de pelvis es cuando es secuela de accidentes automovilísticos. Una dama que ha tenido, ¿me escuchan bien? Correcto, pensé que se había salido la sticker. Una dama que ha tenido un accidente de tránsito tiene mucha posibilidad de que una accidente de tránsito y con fractura en la cadera o compromiso en la pelvis, tiene altísima posibilidad de que en el desarrollo de su vida haga asimetría pélvica o haga una pelvis anómala. Entonces, es una condición que aumenta el riesgo de distocia por canal. Ahora, en el pasado, hace unos 30 años atrás, las primeras causas de anomalía en la pelvis tenían que ver con infecciones como la poliomielitis o tuberculosis ósea. Esos cuadros deformaban tremendamente la pelvis materna. Entonces, eso hay que tenerlo presente. Por desproporción cefalopélvica, hay ciertos criterios clínicos que ayudan bastante. En el DCP hay ciertos criterios que nos hacen pensar
Cuando hay una desproporción cefalopélvica hay ciertos criterios que ayudan a pensar que estemos frente a esta entidad. DCP es la primera causa de cesárea de emergencia en trabajo de parto. Una gestante que entra para prueba de parto es la famosa chance vaginal, ¿se entiende? Prueba de parto, y ella no avanza, no desciende, entonces cuando hacen el diagnóstico ya revisando en retrospectiva, te das con la sorpresa que era desproporción cefalopélvica. ¿Qué criterios te hacen pensar en desproporción cefalopélvica? Trabajo de parto prolongado, dilatación estacionaria, descenso estacionario, pero todos con buena dinámica uterina. Tiene buena dinámica uterina, pero no desciende, no dilata, se quedó entrampado. Eso tiene alta correlación con DCP. 2. Moldeamiento óseo. Es decir, la cabecita está fija, se han comenzado las suturas a montar, sobreponer, moldeamiento, cabalgamiento de las estructuras, presencia de un caput persistente, grande, entonces te hace pensar que estemos frente a una DCP. Como vuelvo a mencionar, el diagnóstico es en retrospectiva. Una vez que ya se dio el parto, uno hace el análisis de los hechos con más claridad. La distosia de una alteración en la pelvis, pero no uno con cesárea, ¿lo puedes hablar? ¿Que el feto puede llegar a morir? No. Mira, cuando tú encuentras una distosis de pelvis y tú vas a la cesárea, ¿por qué consideración lo haces? El feto puede salir, pero el feto puede hacer sufrimiento fetal agudo. Si la pelvis es incompatible y tú permites que el trabajo de parto se dé, de repente, como un efecto de respuesta, la cabecita comienza a moldearse, comienza a aplastarse, va a aparecer un paracas. Y puede nacer, pero nace a qué costo. Prácticamente nace el feto maltratado, deformado, y encima hace hipoxia y puede terminar el sufrimiento fetal agudo. Definitivamente hay diámetros que ya no se pueden vencer y no va a salir. Y va a entrar el útero va a entrar en inercia, va a tratar de expulsarlo y llega un punto que puede haber rotura uterina, desprendimiento de placenta y sufrimiento fetal agudo. Entonces tú haces la cesárea por esas consideraciones. ¿Por qué? Porque no solo va a generar sufrimiento para el feto y puede morir, sino que también la madre puede llevar al agotamiento y puede entrar en rotura uterina, puede hacer atonía uterina como secuela. Entonces tienes que actuar bajo esas posibles complicaciones. Estos son los tipos de distosia actualmente. Esta es una clasificación moderna. Es la mejor clasificación. Aquí no te habla de PPP, no, sino te habla de alteración como trabajo de parto prolongado, fase latente prolongada. Esto es cuando la fase latente en una primípara demora más de 20 horas y una fase latente en una multípara demora más de 14 horas. Retraso de la fase activa, descenso retrasado de tensión. Esto de retraso y descenso es cuando la dilatación es menos de 1 centímetro por hora. O sea, ya pasó 2 horas, 3 horas y no ha dilatado más de 1 centímetro. Entonces, eso es dilatación estacionaria y con el descenso algo semejante ocurre. Con el descenso es menos de 1 centímetro por hora que desciende. Obviamente que tiene su consideración para la primípara y para la multípara, no son tiempos iguales. Unas descienden y dilatan más rápido, es el caso de las multíparas. Para que tengas ahí una interpretación, un dato más acorde, acá te presento esa tablita, donde te pongo los tiempos, los plazos de normalidad, ¿sí?
Esto es una fase latente prolongada, 20 monolíparas, 14 multíparas. Esto es una dilatación retrasada, un deceso retrasado, desaceleraciones, y aquí está el tratamiento de elección para que lo analices. Así, resumidito. El score de bicho que les mencionaba para lo que es inducción de parto, y esto te dice que cuando es mayor o igual a 7, la inducción va a ser exitosa. La inducción va a ser exitosa. Estas tablas exigen de que tú te lo grabes en la cabeza. Tienes que grabarte. Aquí no hay forma. Esto tienes que fijarlo, grabarlo, interiorizar esas tablas. Problemas funiculares. Claro, el cordón. Son el causal de más del 40% de las distocias y causa frecuente de cesárea. Su diagnóstico puede darse durante el embarazo, por ecografía Doppler durante el trabajo de parto, apareciendo los DIF variables o tipo 3. Puede ser en anomalía del cordón mismo. En anomalía del cordón podemos encontrar nudos, pseudonudos, ¿sí? Anomalía de longitud de inserción y de ubicación en relación al feto. Vamos, miren los nudos verdaderos, menos del 1% con una mortalidad del 6%, falsos nudos cuando hay una prominencia. Ese nudo verdadero más se ve en embarazos gemelares, en polidramios, donde el feto tiene más posibilidad de darse una voltereta, polidramios, o en el caso del gemelar monocorión, monoamniótico, donde se pueden prácticamente hacer un nudo a los dos cordones. Anomalía de los vasos tiene que ver cuando normalmente tiene que haber dos arterias y una vena. Y acá ocurre alteraciones, ¿no?, en la proporción de las arterias. De repente es una vena, una arteria, un aumento o disminución del calibre, vasos independientes parecen 3 cordones, anomalias en el número, varices en la vena, ¿sí? O puede haber alteración de los vasos del cordón asociados a otras malformaciones neonatales. Por eso es importante evaluar el cordón umbilical y sus elementos. Un cordón umbilical normalmente tiene como longitud entre 45 a 55 centímetros de longitud. Tiene dos arterias y una vena. Y normalmente la inserción puede ser raquetoide en el borde de la placenta o central. Otros fenómenos que se puede ver son la ruptura del cordón umbilical, infecciosos, la funiculitis, adherencias sobridas, tumores o hematomas. Ahí está la medida que da 50 centímetros, aunque me pone estas medias, ¿no? De 20 a 120, 45, 55 lo que vemos. Cuando es un cordón muy largo, puede predisponer a nudos, a circular al cuello del feto, a la barriguita, a las piernas, prosidencias, vamos a ver lo que es prosidencia, procúbito, vamos a ver, y longitudes menores, altera el flujo de parto o impide mecánicamente que el feto descienda, actúa como un evento yo-yo, no deja que descienda el feto. Anomalía de inserción, normalmente se da en el centro, lateral, en el margen. El cordón umbilical llega lateralmente, 60%, o llega al centro de la placenta, eso es el 26%, y cuando llega al margencito ahí, perdón, el lateral significaría que llega por acá, y al bordecito, el 13%. La anomalía velamentosa, la placenta y el cordón umbilical que debe estar con sus dos arterias y sus venas, ¿sí? Aquí están las membranas corioamnióticas. Entonces el cordón umbilical que debe llegar junto
con estos vasos, ¿sí? Enrolladitos a la placenta, pues ocurre que antes de que llegue, se abre en sus componentes, ¿no? En sus dos arterias y una vena. Se produce el trabajo de parto, ¡prum! Se rompe. La vasa previa es un cuadro grave, yo diría letal para el feto. Letal para el feto. Más del 70% se mueren a los minutos. Es gravísimo. ¿Sí? Se muere por hemorragia. Entonces, eso es lo que puede ocurrir en la vasa previa, un cuadro realmente catastrófico. Catastrófico. El diagnóstico es difícil, el diagnóstico por exclusión en estos casos, ¿no? Oye, está sangrando profusamente, se ha roto la fuente, hay chorrén espontáneo y está viéndose hemorragia y una caída de la latido cardíaco fetal, urgente a sala. Y ahí te topas que era una vasa previa. ¿Puede ayudar la ecografía? Sí, pero tiene que estar bien entrenado para buscar la vasa previa. Y evitar los accidentes por tracción, no romper las bolsas por romper, porque puede haber justamente vasa previa. Y la cesárea es una opción de tratamiento. El circular del cordón, que puede ser al cuerpo del feto, la barriguita, las piernas, al cuello. La prosidencia de cordón, que es más o menos del 1%, con factores como de índole materno, la multiparidad, el encajamiento tardío, la pelvis estrecha, una acomodación mala de índole fetal, un feto pequeño, presentación atípica, prosidencia de miembro, claro, una placenta de inserción baja, placenta previa, polidranios o dependiente del catén del parto, romper las bolsas, esos rexis, forceps o versiones pueden llevar a prosidencia de cordón. Acá hay un detalle importantísimo. Esto ha sido motivo de mucha discusión con todos los grupos y la verdad es que todo esto parte porque no hay una literatura fehaciente que lo mencione. Así que hice una revisión de este tema porque generaba mucha controversia en diversas opiniones de respetados colegas que son docentes en universidades. Miren, prolapso. Prolapso viene a ser prolapso de cordón umbilical, ¿sí? Viene a ser cuando el cordón umbilical está descendido, está por debajo del feto, está por debajo del feto, ¿sí? Está por debajo del feto y puede darse con las bolsas íntegras, eso es prosidencia. Perdón, con las bolsas rotas, disculpen, con las bolsas rotas es prosidencia y cuando está con las bolsas íntegras, eso es procúbito. Entonces, por favor, fíjalo bien esto, cuando el cordón umbilical está por debajo de la presentación en la pelvis, o sea, está descendido, definitivamente es un prolapso. Ahora, ¿qué es lo que va a variar? Cuando hay bolsas íntegras es un procúbito y cuando las bolsas están rotas es una prosidencia. Estas consideraciones son graves. Aquí el parto tiene que ser urgente cesárea. ¿Por qué? Urgente cesárea. ¿Por qué? Porque en estas condiciones terribles, ¿sí? Al salir el cordón umbilical y estar comprimido con la cabecita y la pelvis o el útero, el cordón umbilical es comprimido y puede producirse sufrimiento fetal agudo y en instantes, en minutos, morir el feto. Así que es una emergencia. Por eso cuando se detecta esto, a la paciente se le pone en posición genopectoral, se ingresa la mano en la vagina y se empuja el feto hacia adentro para evitar la compresión. Y la laterocidencia es cuando la parte o partes fetales
descienden al nivel de la presentación cefálica. Miren, cordón umbilical está descendiendo al nivel de la presentación cefálica, no por debajo. ¿Sí? Laterocidencias. Las laterocidencias no solo son de cordón umbilical, también puede ser la manito. Eso se conoce como presentación compuesta. Presentación compuesta. En la laterocidencia lo que te está diciendo es, cuando la parte o partes fetales descienden a nivel de la presentación cefálica más descendida. No va más abajo. Y ahí puede ser no solo cordón umbilical, sino también puede ser una manito, ¿no? Una manito. Es una forma de decir presentación compuesta. Y puede ser con bolsas íntegras o bolsas rotas. No siempre, la laterocidencia no siempre es con presión. Si nosotros notamos que en el trabajo de parto es una presentación compuesta de la manito, una laterocidencia braquial, podríamos permitir el parto en la medida que el feto va descendiendo, los latidos están muy bien y se resuelve espontáneamente. Pero si yo noto que es una laterocidencia funicular y los latidos comienzan a hacer dips, tipo 3, comienza a haber signos de sufrimiento fetal agudo, pues por favor, yo no voy a esperar que se produzca el parto, tendré que ir corriendo con la paciente a una cesárea de emergencia. Así que esto puede ser condicionado por la evolución. El tratamiento será condicional a la evolución clínica del caso.